Muy buenos días, buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Desde hace varias semanas, el hermano Gardner Hall y yo no hemos podido presentar un mensaje de la palabra de Dios. Entonces queremos aprovechar, o yo quiero aprovechar esta ocasión que tengo ahora de compartir con ustedes un mensaje, otro mensaje de la palabra de Dios. Es un placer tener este privilegio. Me encuentro una vez más en mi casa. Espero que la conexión de internet no me dé problemas. Espero que me puedan oír bien y que puedan ver todas las imágenes que pienso presentar durante esta lección. Muy bien. Empezamos con una pregunta. Una pregunta. ¿Pueden ustedes adivinar qué clase de ropa llevan estas mujeres? ¿O qué tal estas? Bueno, les voy a dar una pista para que les sea un poquito más fácil. Lo que pueden ver ahí al fondo es el mar, las olas del mar. Sí, ellos están en la playa. Y lo que ustedes ven en esta imagen son los trajes de baño de hace casi 100 años. Así se vestían en ese tiempo, cuando se iban a la playa. Y hace 150 años, la gente solía ponerse aún más ropa, si lo pueden creer, para irse a la playa. De hecho, la imagen que ustedes pueden ver en la pantalla ahora es un anuncio de baño, de trajes de baño, que se ha tomado de la revista Harper's Bazaar del año 1876. Esta revista sigue publicándose hasta la fecha y de hecho hace poco tuvieron su 150 aniversario. Entonces esta revista que vemos, o este anuncio que vemos en la revista Harper's Bazaar, es para trajes de baño hace 150 años aproximadamente. Es que la gente de ese tiempo pensaba que no sería correcto destaparse en público. Y esto también se aplicaba a los varones. Ahí pueden ver unas imágenes de hombres vestidos de trajes de baño. Y hasta incluso tengo un anuncio para los precios de los trajes de baño de aquel entonces. No hay que ser muy inteligente para reconocer que ha habido un cambio bastante radical en cómo la gente se viste hoy en día. Y esto no solamente se aplica a la forma de vestirse en la playa. La inmodestia se ve por todas partes. La inmodestia antes era rigurosamente censurada, pero ahora es algo aceptable. De hecho, lo vemos mucho en la televisión, los programas de televisión, en el cable, lo vemos también en las revistas. La inmodestia se encuentra, por supuesto que sí, en las películas de cine, las películas de Hollywood y las películas de otras partes del mundo. Y por supuesto, en Internet, hoy en día, por desgracia, uno puede encontrar toda clase de inmodestia. Por eso yo he dicho a mis hermanos y quizá también a mis amigos que en Internet podemos encontrar lo mejor de lo mejor, y esos son los mensajes de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, pero también podemos encontrar lo peor de lo peor. Por desgracia, en Internet hoy en día hay mucha inmodestia. Y tenemos que hacernos esta pregunta: ¿por qué este cambio? ¿Por qué antes se vestían con mucha modestia? Tenían mucho cuidado con taparse el cuerpo. Y hoy en día no les interesa. ¿Por qué lo que antes se consideraba inmodesto ya no lo es? ¿Será quizá porque la gente de hoy en día esté más interesada en conocer lo que Dios dice en su palabra? Esta pregunta la hago con mucho sarcasmo, porque la respuesta es por supuesto que no. Por supuesto que no. La gente se va alejando cada vez más de los principios bíblicos. Y eso es lo que a mí me asusta. Y también esto asusta a otros predicadores fieles a través del mundo.
La gente no tiene tanto interés en lo que dice la palabra de Dios como antes. Y es importante reconocer que la gente muchas veces se vuelve insensible a las enseñanzas de la palabra de Dios. Sí, esto lo vemos, este principio lo vemos en las Escrituras. Y se puede aplicar también al tema de la modestia. Veamos, por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 4, empezando en el versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. ¿Se han fijado? Las personas del tiempo del apóstol Pablo habían perdido toda sensibilidad en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a lo que es bueno y malo. A ellos no les importaba. Perdieron toda sensibilidad. ¿Y saben una cosa? Yo me atrevo a decir que eso sigue pasando hoy en día, y mucho. Hay otro texto en 1 Timoteo capítulo 4, empezando en el versículo 1. Dice el apóstol Pablo a su compañero de milicia, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y después menciona algunos síntomas de aquel entonces de personas que tenían la conciencia, y la palabra aquí es cauterizada. ¿Qué es lo que significa esa palabra? De nuevo, la vemos en la Biblia, la versión que acabamos de ver, pero a lo mejor si vemos esta frase en otras versiones de la Biblia, podremos entender lo que dice el apóstol Pablo un poquito mejor. Otra versión de la Biblia, la versión Biblia al día, que no es una versión muy exacta, pero dice que tienen la conciencia encallecida. La conciencia encallecida. Nosotros sabemos lo que es tener callos en las manos, ¿verdad? O callos en los pies. Es una parte del cuerpo. Cuando tenemos callos en las manos o callos en los pies, esa parte del cuerpo se vuelve insensible. La carne se vuelve dura e insensible. Eso es lo que pasa con la conciencia de algunas personas. También hay otra versión, la versión Biblia, lenguaje sencillo, que dice que la gente a veces es incapaz de sentir vergüenza de nada. De nuevo, no es una versión muy exacta, pero nos puede ayudar a lo que significa tener la conciencia cauterizada o encallecida. La gente a veces es incapaz de sentir vergüenza. Para no volvernos insensibles, lo que nosotros tenemos que hacer es oír la palabra con humildad y también sentir la punzada de nuestra conciencia. Tenemos que sentir remordimiento cuando Dios nos corrige a través de su palabra. Es un problema muy grave cuando la gente ya no siente la punzada de su conciencia. Ahora, tenemos esta pregunta y el estudio, desde luego, tiene que ver con este tema. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de la desnudez y la modestia? ¿Saben ustedes una cosa? Que este es un tema que se predicaba bastante más cuando yo era más joven, pero yo estoy notando, por desgracia, que se está predicando cada vez menos. La modestia a la gente le está importando menos y, por desgracia, creo que esto también se aplica a mis propios hermanos. No les importa ser modestos en su forma de vestirse. Y yo he visto fotos en Facebook de hermanos que, por desgracia, me han dado vergüenza. La forma en que se visten algunas personas que reclaman ser cristianos
Tenemos que tener cuidado en este sentido, pero ¿qué es lo que dice Dios en su palabra acerca de la desnudez y la modestia? Y para contestar esta pregunta vamos a empezar con el ejemplo de Adán y Eva en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, empezando en el versículo 22, dice: «Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban». Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Esto es lo que ocurrió en el principio, pero por desgracia cambió con la introducción del pecado en el mundo. A partir de ese momento, el hombre tiene que tener otra forma de ver la desnudez. De hecho, Génesis capítulo 3, que nos habla de cuando el pecado entró en el mundo, dice, empezando en el versículo 6, que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Nótense ustedes que después de la entrada del pecado en el mundo, ellos conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué es lo que quisieron hacer casi enseguida? Dice que cosieron hojas de higuera. O sea, el primer impulso natural después de que entró el pecado en el mundo fue la de querer taparse. Adán y Eva se quisieron tapar rápidamente. De nuevo, dice el Génesis capítulo 3, versículo 7, que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El deseo de cubrir su desnudez fue un acto instintivo, innato, intrínseco. Era parte de su naturaleza. Ellos adquirieron esa naturaleza después de la entrada del pecado en el mundo y quisieron taparse. Por desgracia, muchos hoy en día no hacen caso a este impulso natural porque tienen la conciencia encallecida o cauterizada, como decía la otra versión de la Biblia. Ya no tienen vergüenza en cuanto a su desnudez. De nuevo, ellos cogieron hojas de higuera, pero queremos fijarnos en una frase interesante aquí que dice que se hicieron delantales. Vamos a hablar un poquito de eso. Se hicieron delantales. ¿Qué significa eso? Pues la palabra delantal significa, según lo que yo entiendo, según lo que he podido averiguar, significa cinta, faja, pedazo de tela o de otro material con que se cubren las partes privadas del cuerpo. Creo que ustedes entienden eso bastante bien. Y si quisiéramos mostrar esto de forma gráfica y al mismo tiempo respetar la modestia, he puesto aquí la silueta de Adán y Eva. Y ven ustedes la imagen de ellos con sus delantales de hojas de higuera. Bueno, estos delantales no cubrirían mucho más que la parte inferior de los trajes de baño modernos, lo que se suelen llevar en la playa hoy en día. Y por desgracia, a veces lo que se lleva por la calle. Hay 4 cosas que indican que Adán y Eva en realidad no estaban vestidos bien. Hoy en día yo creo que muchos dirían que no, Adán y Eva están muy bien tal como están, porque están tapando esa parte de su cuerpo, las partes privadas, eso es suficiente. Hasta incluso en algunas partes del mundo la mujer no tiene que taparse la parte de arriba. Entonces, no, eso está bien, que con tal que tapen la parte de abajo, eso es modesto. ¿Es así? Bueno, hay 4 cosas que indican
que Adán y Eva en realidad no estaban vestidos bien. Vamos a verlos juntos, estos puntos. Vemos en primer lugar en Génesis capítulo 3 y el versículo 8 que se escondieron de la presencia de Jehová de Dios. Vamos a ver lo que dice ahí. Otra vez dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, la primera reacción era la de querer esconderse. Pero si seguimos con el segundo punto, vemos que Adán dijo que se había escondido porque estaba desnudo. O sea, la desnudez tenía algo que ver con su deseo de esconderse. Génesis capítulo 3, empezando en el versículo 9, dice, «Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?» Bueno, Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Él es omnisciente. Él tiene conocimiento perfecto. Él sabía perfectamente dónde estaba el hombre en ese momento. ¿Por qué le hizo esa pregunta? Para que él reflexionara sobre el estado en que se encontraba en ese momento. ¿Dónde estás tú? Dios nos hace la misma pregunta hoy en día. ¿Dónde estás tú? Para que reflexionemos sobre nuestra vida, sobre nuestros pecados. Pero en el versículo 10 tenemos la respuesta de Adán. Y él respondió, dice el texto, «Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». Bueno, vemos aquí claramente que Adán se escondió porque estaba desnudo. Esa es la razón por la cual él se escondió. Tercero, Dios no dijo nada para negar que estuvieran desnudos. No dijo nada. De hecho, en el versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Fíjense en este versículo, Dios no les dijo a Adán y Eva, no, Adán y Eva están bien, no se preocupen, ya se han hecho esos delantales de higuera, no hace falta otra cosa, con tal que tapen las partes más íntimas, las partes privadas del cuerpo, ustedes no estén desnudos. No dijo eso, él dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es interesante. Adán y Eva estaban vestidos, en cierto sentido, de las hojas de higuera, pero en realidad, según Dios, estaban desnudos. Hoy en día podemos llegar a la conclusión de que es posible llevar ropa, pero al mismo tiempo estar desnudo. Vamos a seguir. El cuarto punto. Dios les hizo túnicas y los vistió. Con razón dijo que estaban desnudos, porque todavía no estaban vestidos en realidad. Génesis capítulo 3, versículo 21, dice, «Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió». La palabra túnicas es interesante, porque se refiere a una prenda que cubría todo el cuerpo, desde el cuello hasta, por lo menos, las rodillas y a veces hasta los tobillos. Yo llego a esta conclusión mirando lo que significa la palabra hebrea. Entonces, una prenda que cubría todo el cuerpo desde el cuello hasta por lo menos las rodillas y a veces hasta los tobillos. Eso es lo que significa la palabra. Dios les vistió, ¿verdad? Dios es el que les puso esa ropa. Y el aspecto de Adán y Eva, después de que Dios los vistió, podría haber sido algo así. Ahí vemos a Adán y Eva, después del pecado, con esas túnicas de piel. Dios se interesó especialmente por cubrir la desnudez de esta primera pareja. ¿Saben ustedes una cosa? Que los hebreos durante muchos años tenían mucho cuidado con taparse bien el cuerpo, por lo menos hasta las rodillas. Y creo que las evidencias arqueológicas demuestran este hecho. Y para ellos descubrir el pecho y los muslos, indiferente a que fuera varón o hembra, equivaldría a descubrir su desnudez.
¿Qué es lo que nos hace pensar esto acerca de la forma en que se visten muchas personas hoy en día? Sobre todo cuando van a la playa. Pero no tenemos que ir a la playa para ver la desnudez. También podemos ver la desnudez, por desgracia, por la calle. De nuevo, descubrir el pecho y los muslos, indiferente a que fuera varón o hembra, equivaldría a descubrir su desnudez. Y voy a parar un momento para decirles a todos los varones que están escuchando este mensaje, que este mensaje no es para mujeres solamente, es para ustedes también, es para mí. En el libro de Éxodo vemos que Dios se interesó por cubrir la desnudez de los sacerdotes. Vemos eso en Éxodo capítulo 20 y en el versículo 26, Dios dice, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Un poco más adelante en el mismo libro, en Éxodo capítulo 28, dice, empezando en el versículo 42, dice que les harás calzoncillos, hablando de los sacerdotes, les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar. A Dios le importó este tema de la desnudez. Él hizo un esfuerzo especial en hablar a Moisés para que los sacerdotes supieran que tenían que cubrir su desnudez al ejercer su oficio. No es de sorprender, pues, que Dios también se interese por la modestia en el Nuevo Testamento. Sí, es verdad, lo vemos también en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo, capítulo 2, empezando en el versículo 8. Primero, Pablo se dirige a los varones y después a las mujeres. En el versículo 8 a los varones primero. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Se dirige en primer lugar a los varones. Los varones muchas veces son caracterizados, por desgracia, por la ira y la contienda. No, eso no debería tener nada que ver con nuestro carácter. Pero llegamos al versículo 9 y dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Muy bien, vamos a hablar rápidamente de estas palabras. Primero la palabra decorosa. Esta palabra significa ordenado, bien dispuesto, decente. No se refiere solo a su vestido y comportamiento, sino a la vida interna. La palabra pudor significa un sentido de vergüenza, timidez. Yo he leído, si no me equivoco, si me acuerdo bien, que esta palabra significa, según algunos comentarios, la habilidad de enrojecerse. O sea, cuando uno tiene timidez o vergüenza, sobre todo si alguien le ve sin ropa y es una cosa inesperada, ¿qué es lo que pasa? Se enrojece, ¿verdad? Eso es algo que debería ser parte del carácter de la mujer, y no solamente de la mujer, sino también del varón. Aunque Pablo no se dirige a los varones en este versículo, los varones también deberían ataviarse de ropa decorosa, con pudor, deberían tener un sentido de vergüenza, de timidez. Pero Pablo se dirige sobre todo a las mujeres en este texto. Y yo creo que eso es especialmente por el hecho de que los hombres, todo les entra, los varones, hablando de los varones, todo les entra por los ojos. Entonces, las mujeres tienen que tener un cuidado muy especial, tienen que prestar atención especial a su forma de vestirse por la naturaleza de los hombres. Pero vamos a ir con la próxima palabra, la palabra modestia. Esta palabra denota recto juicio de la mente, con su refrenamiento constante de todas las pasiones y deseos. Una pregunta,
Cuando usted se viste con recto juicio de la mente. Usted se viste con algún tipo de refrenamiento a la hora de vestirse. ¿Tiene cuidado a la hora de vestirse? 4 puntos rápidos para concluir. 4 puntos. Como les he dicho antes, el varón es propenso a ser estimulado por la simple vista de una mujer no vestida modestamente. Es verdad que un hombre puede ser estimulado por la simple vista, aun cuando una mujer se viste con modestia. Pero en ese caso, solamente el varón tiene la culpa, la mujer no. Pero si la mujer se viste con inmodestia, ella también tiene la culpa, parte de la culpa. Así que, hermanas, recuerden este punto acerca de los varones. Que tengan cuidado con su forma de vestirse, porque el varón es propenso a ser estimulado por la mera vista. Ese es un hecho biológico. Punto número 2. Antes de ponerse alguna ropa, no se pregunte, al mirarse en el espejo, no se pregunte, ¿me veo bien en esta ropa? Sino, pregúntese, ¿Dios me ve bien en esta ropa? ¿Esta ropa está de acuerdo con su voluntad? Esta clase de ropa es la clase de ropa que lleva la mujer piadosa, la mujer que se da a conocer por sus buenas obras. Otra pregunta, número 3. Recuerde que la ropa es diseñada por personas mundanas. Estoy hablando en sentido general. Me imagino que a lo mejor hay algunos hermanos que trabajan en la fábrica, en el diseño de ropa, posiblemente, pero por regla general, la ropa es diseñada por personas mundanas. No les importa que usted se vista con modestia o no. Y el último punto. Mi forma de vestirme me ayuda a ser un buen ejemplo o me convierte en piedra de tropiezo. Espero que usted piense bien en esta pregunta. Muchas gracias por su interés, por haberme escuchado. Dios mediante, el hermano Gardner y yo tendremos el privilegio de presentar más mensajes en el futuro cercano juntos. Esperamos verles en ese tiempo. Dios te bendiga y hasta la próxima.